que no se pueda hacer en un entorno virtual y que comporte manifestación de valores, sean estos positivos, sean estos contravalores, en sentido contrario. Ya se ha hablado de esto. Ahí les muestro, bueno, pues un cuadro, podríamos poner otros distintos, de una posible taxonomía o clasificación de valores desde la perspectiva de tres dimensiones humanas, de supervivencia, la cultural, la trascendental, y yo he subrayado porque me interesa subrayarlo desde la perspectiva de la educación a distancia. Los técnicos, economía de medios, eficacia en el trabajo, perfeccionamiento de destrezas. ¿Podremos hacer estas cosas desde la educación a distancia? Los intelectuales, compromiso con la verdad, sentido crítico, desarrollo de destrezas intelectuales. ¿Podremos hacerlo desde la educación a distancia? Éticos, desde la dimensión social, el diálogo, el respeto, la amistad, la generosidad, la justicia. Vamos a detenernos en alguno de ellos un minuto. Ahí les he seleccionado sin un orden, sin una jerarquía, ciertamente. No me he detenido en eso, en darle una perspectiva de lo que pudiera yo pensar que podría ser una jerarquía en la que nos pudiéramos interesar más desde la perspectiva de docentes universitarios, pero sí que son valores, miren ustedes, estos valores son de derecha o de izquierda, o esto es cosa de curas y monjas, o de misioneros o misioneras. Pero no se rían ustedes, que es que esto se dice. Cuando se habla de estas perspectivas, ya están los de derecha, o ya esto es cosa de la religión que nos quiere. Pero vamos a ver. ¿Esto es bueno o malo? Es decir, en eso que es optar o elegir, estas palabras, estos términos o estos conceptos que yo he escrito en esa diapositiva, ¿son buenos o malos? ¿Ustedes no creen en esa frase que pongo en amarillo, que para llegar a ser actor de la propia vida y agente activo de la comunidad se necesitaría, si aquí hiciésemos ahora un brainstorming, esto sería mucho más, y ustedes están echando de menos valores que no están ahí, y que habría, y otro que quizás, hombre, pues a lo mejor no debería, la libertad. Y podemos activar ese valor de la libertad desde las propuestas de educación a distancia. Damos opciones al estudiante para elegir lo bueno, lo malo, elegir o no elegir una cosa u otra. Yo pienso que incluso mejor que en los procesos presenciales. Hay más opciones en las plataformas virtuales. La autonomía, la independencia, me he estado refiriendo a ella esta mañana, en la exposición de esta mañana. Ustedes piensan, si uno de los elementos fundamentales de la educación a distancia es, de alguna manera, esa ventaja de que el sujeto que aprende es o manifiesta un comportamiento mucho más activo, por necesidad, por definición, que en la educación presencial. Pero esto no es porque seamos mejores ni peores, es que tiene que ser así. El sujeto es más protagonista. Esa actividad le va sin duda a generar parte de la autonomía. Aunque, atención, no olvidemos que desde la educación a distancia se puede seguir haciendo una pedagogía reproductiva y una pedagogía autoritaria. No pensemos que porque se maneja una plataforma, pero ciertamente el concepto de autonomía, ligado a esa independencia de la que yo esta mañana hablaba desde dos perspectivas, diríamos la positiva y la negativa, esa autonomía creo que es un elemento importante. Y aquí podríamos hablar de un racimo. Saben ustedes que los valores se presentan en racimos a veces, ¿no? Los valores están unidos unos con otros, arracimados. Esta socialización, el compromiso, la actitud de servicio, la colaboración, el trabajo en equipo, esos son valores arracimados que yo les puedo a ustedes asegurar que yo al menos he tenido experiencias de que con eso se puede pelear, se puede trabajar desde la educación a distancia, se puede socializar el aprendizaje, se puede hacer que las personas sean más solidarias, que las personas adopten un compromiso, una actitud de servicio hacia, por ejemplo, los que saben menos, a los que se les puede ayudar, a los que se les puede aclarar una duda. Esa actitud de servicio, la colaboración,
el trabajo en equipo. ¿Qué me van ustedes a decir si aplicamos las tecnologías colaborativas a las que yo hacía mención esta mañana? Y a lo largo de todo el Congreso se ha venido hablando de lo que son la web 2.0, las redes sociales, ese espíritu de colaboración, este trabajo en equipo al que ya se ha hecho mención y no voy a reiterar. Son valores importantes. ¿Por qué en la sociedad nos tenemos que acostumbrar a trabajar con los demás, trabajar para los demás? Esto es una realidad y lo tenemos que configurar en los centros educativos, en los de primaria, en los de infantil, en los de secundaria y en la universidad. Que parece que en la universidad solo tenemos que instruir, solo tenemos que enseñar, y allí tenemos personas, las tenemos que formar como personas. Es un objetivo de la educación, formar personas. Pero en la universidad no debemos olvidar que todavía tenemos la responsabilidad de seguir formando personas. La responsabilidad. Nosotros como docentes, pero también promover la responsabilidad del que está al otro lado de la maquinita, o del que está al otro lado del texto, el que está al otro lado de la emisión radiofónica que estamos transmitiendo, el que está al otro lado de la emisión de televisión, desde la que pensamos, pretendemos transmitir unas ideas sobre química, pero que de alguna manera deben estar impregnadas de los valores, de esos otros valores que aparecen a continuación. Hablamos de la solidaridad, la competencia, la verdad, esa verdad que tiene que ser desde la química, desde la filosofía, desde todo el ámbito de las humanidades y de las ciencias. El diálogo, muy ligado a lo que decíamos anteriormente, la humildad. Pues, si nosotros como docentes universitarios no mostramos un punto de ese espíritu socrático que está también recogido en todo lo que son los valores que muestra esta universidad, por ejemplo, pues apañados estamos. Si pensamos que lo sabemos todo, ya se ha hablado de esto, ¿no? Los profesores universitarios, esa pedantería, esa suficiencia, esa superioridad que a veces mostramos ante los demás, que pensamos que en saber son inferiores a nosotros. Esa humildad que de hecho, simplemente siendo sensatos, nos tenemos que dar cuenta que mientras sabemos un poquito más, dicen por ahí que yo sé algo de educación a distancia. Les puedo asegurar que conforme estudio un poquito más o pretendo preparar un artículo, un libro, me doy cuenta de qué poquito sé de educación a distancia. Qué poquito sé. Si nosotros no somos conscientes, no somos humildes de que ciertamente sabemos muy poco, tenemos mucho que aprender de los demás, tenemos mucho que ofrecer a los demás, el respeto a los derechos humanos. Miren ustedes, yo provengo de una universidad, como ustedes saben, pública. La UNED es una universidad pública, es la única universidad que depende hoy del gobierno español, del Parlamento español, la única, bueno, con la Internacional Menéndez Pelayo, perdón, además hemos tenido aquí nada menos que al rector. Es universidad que tiene grados y posgrados normales, como pueden ser la Complutense, la de Barcelona y Sevilla. Esto es una universidad pública. Insisto en lo de pública, no es una universidad privada, ni dependiente, por ejemplo, de una orden religiosa, o que tenga un espíritu y un proyecto educativo. Pues yo soy decano de una facultad donde estamos promoviendo ahora los nuevos planes de estudios adaptados al proceso de Bolonia. Pues miren, nosotros tenemos ahora mismo dispuestas ya y aprobadas por la Agencia Nacional de Evaluación y por el Consejo de Universidades 2 titulaciones, 2 grados, Pedagogía y Educación Social. Pues miren ustedes, en esos 2 grados el primer curso lo hemos puesto común. Y hay 10 asignaturas comunes, 5 en el primer cuatrimestre, 5 en el segundo, y una de ellas, en la Facultad de Educación, que yo tengo, no sé si el disgusto o el gusto de dirigir ahora mismo durante estos últimos 6 años, hemos incluido una asignatura obligatoria para los pedagogos, los educadores sociales, que se titula Derechos Humanos. Derechos Humanos. Es decir, que también es una universidad, insisto, pública, donde hemos tenido la reflexión, el interés de promover en nuestros estudiantes ese respeto a los derechos humanos, y malamente podemos respetar algo si no lo conocemos. Si no lo conocemos, malamente podemos respetar algo. En fin, la tolerancia, se habló ya de ella, y la honestidad como elemento. Me podía parar en cada uno de ellos e intentar dar recetas, entre comillas, si es que cómo podemos hacer esto en educación a distancia, qué experiencias podemos tener en entornos virtuales o en entornos más convencionales, esos que no debemos olvidar, por ejemplo en países como Ecuador. No pensemos que todo está, decimos, la información, la mayor biblioteca del mundo que está a golpe de clic. Bueno, a golpe de clic para el que pueda dar el clic, aunque el clic le podamos dar todos, pero es que hay personas que ni siquiera tienen luz eléctrica. Y allí puede llegar la educación a distancia también. Y desde ahí se pueden también promover esta ristre de valores que yo les he propuesto a ustedes en la noche. Bueno, para construir el conocimiento, en definitiva para educar, yo pondría dos bloques.
realmente no somos capaces nosotros como educadores de hacerla asimilar por el otro, no se va a convertir en conocimiento. Entonces, pues tenemos mucha información. Internet tiene mucha información. Y, hombre, es una gran suerte, es un gran fenómeno, ahí está la información. Eso lo tenemos que convertir. Pero bueno, si nosotros, como responsables de alguna manera de la educación de nuestros estudiantes, somos capaces de facilitar una información con estos elementos que yo propongo aquí, y luego, en segundo lugar, tratamos de perseguir valores o competencias valiosas, yo creo que estamos educando. Si somos capaces de hacer esas dos cosas que yo creo que son sencillas. Por eso hago una referencia a las competencias que ahora están muy de moda. Evidentemente, competencias no es lo mismo que valores. Pero miren ustedes, he puesto aquí 3 escalones. Educar, si lo decimos con 2 palabras, es la obtención de aprendizajes valiosos. Estas 2 palabras fueron muy reflexionadas y transmitidas por un maestro común que tuvimos la doctora María José Rubio y yo, el profesor Ricardo Marín, que cuando se dan tantas definiciones de educación, y yo tengo la propia mía y tal, pues él habla simplemente de que era la obtención por parte de otros aprendizajes, pero valiosos. Se puede aprender a robar. Evidentemente no estamos educando. Podemos enseñar a robar, pero no estamos educando. Aprendizajes valiosos, valores. Educar, estamos diciendo ahora, y nos lo está diciendo Bolonia, es lograr una serie de competencias. Que ahora aquí viene la lucha de lo que es Bolonia, que si Bolonia lo que está primando es el mercantilismo, nada más que lo que quiere son profesionales que... Hombre, yo pienso que hombres y mujeres, buenos profesionales, pero hombres y mujeres, es decir, personas antes que personas. Luego de competencias. Las competencias, en definitiva, se tienen que trasladar si es que estamos educando en aprendizajes que sean valiosos. En definitiva, si son aprendizajes valiosos, lo podemos ligar a los valores, aunque sea evidentemente una forma de hacer, las destrezas, en fin, todas las 1000 definiciones que se han dado sobre competencias, pero yo sí que las quiero ligar y ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que en realidad muchas de ellas hacen referencia a esto, y para ello les traigo algún ejemplo. Miren ustedes, estas, puestas muy en síntesis, muy recortadas en plan telegráfico, son las competencias básicas de los nuevos grados del espacio europeo de educación superior que están en el boletín oficial del Estado español para todos los grados de todas las universidades españolas, privadas y públicas. Hombre, si leemos esto, insisto, está muy sintético, lo tienen ustedes publicado, en cualquier documento lo buscan en internet y les sale completo, ¿no? Claro, ahí hay una serie de competencias que se dice, miren ustedes, todos los españolitos que culminen un grado deberán haber logrado, haber alcanzado, y aparece ahí una relación de competencias que luego se dice, y los que logren el máster, pues tendrán, y aparece otra relación. Y los que logren el doctorado, que son los 3 niveles que ahora se aprecian en la nueva legislación y en la nueva estructura del sistema universitario español, aparecerá eso. Pero les voy a dar otro paso más, simplemente a título de ejemplo. Este segundo es de una universidad pública, vuelvo a reiterarlo, de pública, española, junto, insisto, con la Menéndez Pelayo, que depende del gobierno español y del Parlamento español. Estas son las competencias que en la UNED de España hemos acordado en Consejo de Gobierno. En fin, tengo ahí en sentido el privilegio, la suerte o la mala suerte de estar ahí también en esa cosa, que es el Consejo de Gobierno, y yo de esas competencias que tienen que alcanzar, además de las otras, que por tener el grado deben obtener todos los estudiantes de la UNED que terminen una carrera, la UNED dice, estas competencias genéricas, luego cada carrera tendrá las competencias específicas. La UNED dice, todos los economistas, los psicólogos, los juristas, los pedagogos, todos los estudiantes de la UNED deberán haber logrado estas competencias. Y fíjense, simplemente, no les voy a aburrir, fíjense en las que les he subrayado más abajo por querer destacar que están tan dentro, tan llena de lo que venimos hablando aquí sobre valores, insisto, y se hace desde una perspectiva de una universidad que en este sentido pienso que quiere ser responsable con lo que es la formación de personas, de buenos profesionales, pero que evidentemente sean personas. Pero claro, al principio les decía, valores de los profesores, de los estudiantes, de las instituciones, ya estoy terminando, no me vayan a... Ya termino, de verdad. Los valores en la educación están
qué la educación a distancia? Aquí no me voy a detener ni un minuto, les voy simplemente a poner una transparencia que yo ya hubiese dado la conferencia con esta y más, además ya he dado alguna con esta sola. Es decir, ¿por qué entendemos que es buena la educación a distancia? Aparte de todo lo que he dicho esta mañana. Estos son valores que tiene la educación. Es decir, si yo me vengo aquí al último, ecología, la ecología con la educación a distancia. Pues mire usted, pues se utiliza menos el coche, el auto, para ir al centro, se utiliza menos el papel, podría decir más cosas. Ya dicen dos, la educación está también de esos valores. En cada uno de ellos la diversidad y dinamismo con que se presentan los distintos formatos a los que podemos llegar, etcétera, etcétera. Insisto, en cada uno de ellos me podía detener. Y si ustedes de alguno de ellos tienen curiosidad, pues después en el turno de preguntas, con mucho gusto, en cualquiera de ellos podemos hablar de ese valor que tiene la educación a distancia y como valor que es, y como opción que toma el estudiante y el profesor. El profesor no del todo es correcto, porque el profesor probablemente optó por una institución de educación a distancia, pues porque tuvo la posibilidad de entrar a la cabeza por ahí y no por este otro lugar. O estaba en una institución, universidad presencial, le propusieron un programa a distancia y quizás optó por colaborar en ese programa a distancia, en ese curso, en ese máster, junto con otros, no se sabe nunca. Pero el estudiante, o los papás de los estudiantes, sí que pueden llegar a optar. Y entonces realmente podemos relacionar ahí una serie de virtualidades, una serie de ventajas de esta modalidad que yo pienso que no se deberían poner en duda, pero que se pueden explicar cada una de ellas. Están explicadas, yo luego tengo esto bastante desarrollado y explicado por ahí en algunas de las publicaciones. Final. Tengamos en cuenta los ambientes virtuales, que los docentes somos, pues ahí somos, como si yo no fuese docente, modelos para los demás. En los entornos virtuales también. Hay que cuidar las formas más adecuadas de comunicación. Por ejemplo, a veces resulta muy complicado cómo interpretar al otro según lo que estamos haciendo aquí. Ustedes me están viendo, están apreciando mis gestos, tanto el movimiento de brazos, o de sonrisas, o de tristeza, o de sorpresa. En la televisión es otro medio distinto que la presencia. Y en la radio, cuando estamos escuchando un programa de radio, hemos elaborado un programa de radio para nuestros estudiantes, tenemos que ser conscientes que un discurso lineal en la radio para el aprendizaje, el hipermedia, el teléfono, solo texto, bueno, comunicar a través del medio adecuado en el tiempo y en la forma, argumentar según el tema, pero también según el lenguaje, prever esas reacciones del interlocutor según los tipos de actitudes. Yo tengo un desarrollo ahí sobre las actitudes que presentamos los profesores ante las tecnologías y ante las plataformas virtuales y qué actitudes se detectan en los estudiantes en estos entornos. Nosotros como profesores creo que tenemos la responsabilidad de conocer esas posibles reacciones, porque aquí las conocemos o las vemos. Si yo no le pregunto a usted o a usted, a ver qué es lo último que he dicho, ¿está usted de acuerdo en que, bueno, yo puedo ver las reacciones? En los entornos virtuales, sea usted consciente de ver cómo es capaz de captarlo. No solo es enseñanza. En fin, lo pongo subrayado, en negrita y en amarillo. Hablamos de educación. Me gusta hablar de educación a distancia más que de enseñanza o aprendizaje a distancia. Vuelvo a reiterar que si es enseñanza y aprendizaje solamente, puede ser una enseñanza y un aprendizaje que no sea valorar, que estemos enseñando, vuelvo a reiterar, a matar, a robar. Si es educación, han de transmitirse valores. La educación es prescriptiva y asimétrica. La educación es asimétrica por más que queramos decir que es simétrica. Uno es el que sabe o el que dirige cómo se transmiten los conocimientos, los procedimientos, las actitudes, los valores. Es asimétrica. ¿Cómo dirige? Y ahora ya no es que yo les estoy enseñando a ustedes, es que yo les puedo decir dónde pueden aprender, les guío, les oriento, les facilito fuentes. Hay una asimetría necesaria. Y ahí se toman decisiones, porque esa prescripción supone que el profesor está tomando decisiones constantemente. Y tomar decisiones es valorar lo que es mejor, lo que es bueno, lo que es malo. Se impregnan siempre de valores. Existen otros lenguajes, además del gestual, que es el que ustedes están observando ahora, otros lenguajes incluso a través del correo electrónico. El correo electrónico a secas. Incluso el gestual puede transmitirse también por medios no presenciales. Bueno, amigos,
si en la ponencia de esta mañana yo concluía que esta cosa de la educación a distancia era eficaz, esa eficacia de trasladarse también en su posibilidad de transmitir, proponer y reforzar valores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Lorenzo García Aretio, que como se ve, su especialidad es la educación a distancia, pero a distancia. Aunque, y además que enriquecedora, y creo que verdaderamente yo creo que nos va a estimular también a que se hagan preguntas, así que le voy a recordar que se están repartiendo algunos papeles si alguien quiere, con el fin de ir recogiendo las preguntas para cuando termine la siguiente conferencia. Así que muchísimas gracias además por haber utilizado ese plus, ¿no? María del Pilar Velasco Muñoz tiene la licenciatura en Sociología con especialidad en Educación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ha realizado varios cursos, talleres y seminarios sobre etnología general, dinámica social y cultural, desarrollo escolar y otros en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, tiene una maestría en demografía, estudios de doctorado también en demografía, especialización en gestión universitaria del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, IGLU, de la Organización Universitaria Interamericana, y actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva del programa del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario de la OUI. Así, muchas gracias. Puede elegir. Ya tenemos. Buenas noches, tardes, noches. Yo creo que lo primero que tendría que decir es que tendría que ofrecer una disculpa porque yo no soy especialista en educación y tampoco soy filósofa, y agradezco mucho que me hayan invitado a este foro, pero siento una total y absoluta responsabilidad frente a un foro conformado en su mayoría por universitarios, de los que seguramente habrá muchos que están más calificados que yo para hablar del tema. Decía, no soy especialista, soy universitaria, provengo de una familia de universitarios que han trabajado toda su vida en la universidad, y supongo que eso me autoriza en cierta medida por conocer las entrañas de la Universidad Veracruzana, que es de donde yo provengo. Sin embargo, bueno, quisiera decirles, todos ustedes saben, la educación, la función de la educación, la misión de la educación, es un tema que ha sido central en las discusiones políticas y económicas desde hace muchísimos años, y por supuesto tema de reflexión para los filósofos. Como el tema puede ser abordado desde muy diferentes perspectivas, y yo no soy especialista, lo que decidí fue hacer lo que nunca hago, que es leer un pequeño texto que preparé, en donde he intentado plasmar de manera modesta las ideas que me han ido surgiendo en torno a este tema y que han ido tomando forma en un intento por ser coherente. Y parto del hecho de que seguramente me voy a desviar del tema central, por eso ofrezco una disculpa anticipada. Universidad, universitas, conjunto integral y completo de los seres o elementos constitutivos de una colectividad, según Rodolfo Mondolfo. Universalidad, aplicado a una casa de estudios, la universidad sería la institución cultural o escuela de grado superior que comprende o aspira a comprender la totalidad de las ramas del conocimiento humano, la universalidad de las clases de especialización del saber y de las formas de preparación científica y técnica superior para el ejercicio de las distintas profesiones intelectuales, según Velasco Fernández. Scheler, Karl Jaspers abundaron desde diferentes enfoques sobre este mismo concepto, y particularmente Jaspers expresó, comillas, que el sentido originario de la universitas como comunidad de docentes y alumnos es tan importante como el sentido de la unidad de todas las ciencias, fin de las comillas. Pienso que con los matices que cada uno pudiera darle, todos estaríamos de acuerdo en una definición que ha sido esbozada más o menos suficiente para los fines de comprender lo que es la universidad. Desde que Ortega y Gasset resumió las funciones de la universidad, es un lugar común decir que los objetivos básicos del quehacer universitario son la conservación y transmisión de la cultura,
la enseñanza de los profesionales y la ampliación y renovación del conocimiento. Es obvio que en este tríptico quedan incluidas otras finalidades que a veces se mencionan por separado, como son la difusión extrauniversitaria de la cultura, la investigación científica, la autocrítica. Pero hay individualmente otras funciones inherentes al hecho mismo de que en las instituciones educativas se da el binomio maestro-alumno y se crea continuamente la cultura mediante la investigación y el experimento. Son funciones que no se pueden cuantificar y sobre las cuales los espíritus menos críticos poco reflexionan. La universidad posee la capacidad de transformar en alguna medida importante el ambiente social, como si fuera un catalizador del cambio de la mentalidad de los hombres, aun de aquellos que nunca asistieron a las aulas. Se constituye así, como alguna vez lo dijo uno de los más distinguidos universitarios mexicanos, el doctor Ignacio Chávez, comillas, en una fuerza oculta, pero viva, tenaz e irresistible, que obliga a mirar con respeto las tareas del espíritu, las obras del pensamiento, las conquistas de la inteligencia. Fin de las comillas. Igualmente, al contemplar todas las necesidades científicas, prácticas y sociales de un país, la universidad, gracias, cumple su papel de promotora de los cambios que orientan hacia una mejor justicia social. Y esta función quedó claramente establecida desde 1951 por la UNESCO en los siguientes términos. Comillas, las universidades deben estar centradas en su época y en su circunstancia, interesándose por poner las técnicas científicas al servicio de los problemas sociales inmediatos y por contribuir al desarrollo del espíritu de solidaridad de los pueblos en los ideales de justicia, cultura y respeto de las libertades. Desde esta perspectiva, nada de cuanto es humano resulta ajeno a la universidad. Durante los últimos años, sin embargo, la enseñanza se ha volcado sobre la tecnología y depende más de ella. Y no son pocos los que advierten ciertos riesgos que pueden afectar a la universidad. Desde el punto de vista de algunos universitarios, la idea de universidad está siendo trastocada desde hace algún tiempo, y cito la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación Superior de París 98, cuando el Banco Mundial propuso modificaciones desde mi punto de vista radicales al concepto de universidad, en su interés de que tanto las instituciones públicas como las privadas sean autofinanciables. Este cambio de paradigma terminaría desde luego con la idea de educación pública, pero el banco fue más allá al proponer la desregulación, la privatización y la orientación de los contenidos educativos basada exclusivamente en los requerimientos del mercado. Las universidades, dice el documento original, deben orientarse hacia las necesidades de la economía global. Y resalto el hecho de que en ningún lado aparecen las palabras cultura o humanidades. El asunto no tendría importancia si no fuera porque muchos gobiernos han hecho suyas las propuestas y desde entonces trabajan para hacerla realidad. Comparemos lo anterior con lo que Ortega y Gasset decía ya bien avanzado el siglo XX, comillas, es ineludible crear de nuevo en la universidad la enseñanza de la cultura o sistema de las ideas vivas que el tiempo posee. Esa es la tarea universitaria radical, eso tiene que ser antes y más que ninguna otra cosa la universidad. Desde luego reconocía que la ciencia y la tecnología, ambas formando parte de la cultura, son el mayor portento del hombre, pero por encima de ellas está la vida humana que las hace posibles. Su visión coincide con la de José Ingenieros, quien afirmaba que la misión de la universidad consiste en fijar principios e ideales que permitan organizar la cultura al servicio de la sociedad. El pragmatismo que hoy se propone y que ha convencido a un buen número de intelectuales es una sumisión de principio a la tecnología y al progreso científico, lo que solo puede conducir a la formación de profesionales y técnicos altamente capacitados para actuar en el campo, pero básicamente incultos. Y en este caso, podrían las universidades contribuir como una de sus funciones esenciales a la preservación, el desarrollo y la herencia cultural nacional y universal. Lo que ha dado en llamarse crisis universal de la cultura, cualquier cosa que ello signifique, afecta, quiérase o no, a la educación, y lo hace hasta falsear su sentido, dándole el valor disminuido de lo que es mera instrucción. En palabras de Velasco Fernández, comillas, pareciera que la humanidad intenta salir de esta confusión por la vía de la praxis, que es el camino fácil, pero el más insatisfactorio de todos, final de las comillas. Y en las de Eduardo Nicole,
El pensamiento que define al hombre como un ser pragmático omite lo esencial y excluye a la filosofía del régimen de vida común. Educar, exducere, no es lo mismo que instruir. ¿Cómo debe responder la universidad a esta desviación que muchos consideramos nociva? La pregunta, desde mi punto de vista, solo puede responderse si sabemos cuál es la verdadera misión de la universidad. La búsqueda de la verdad en la comunidad de docentes y estudiantes, según Jaspers, y si se deja de percibir un vínculo necesario entre verdad, humanidad y libre investigación, ya no hay más idea de universidad, de acuerdo a Paul Ricoeur. En esta misma línea de ideas, Alfonso Reyes expresó que querer encontrar el equilibrio moral en el solo ejercicio de una actividad técnica más o menos estrecha, sin dejar abierta la ventana a la circulación de las corrientes espirituales, conduce a los pueblos y a los hombres a una manera de desnutrición. He citado autores que en su mayoría se expresaron hace decenas de años y podría pensarse que la situación actual obliga a reflexiones diferentes. Pero me parece que lo que es esencial a la universidad por definición no cambia o no debe cambiar con el tiempo. Indudablemente la universidad se ha transformado, pero su misión fundamental se ha preservado si coincidimos con los pensadores que he recordado. Lo que puede plantarse ahora son nuevos cambios, pero si alguno de ellos implica el abandono de su misión fundamental, no la estaremos modificando, sino que estaremos proponiendo su eliminación. Hay diferencias entre un centro de estudios superiores, capacitador de profesionales y la universidad como institución. Pero en este siglo de competencia feroz y descarnada, hemos dado prioridad al saber cómo, al know-how, por encima del saber por qué, el know-why, término usado por el doctor Sarucán en el 2003. En esta época de amenazas y expectativas funestas para la humanidad, según algunos, la obligación es la de liberar al hombre por el saber, como quería Martí, y acercarnos en el propósito de preservar la vida con las armas de la ciencia y la identificación espiritual. Un poco como respuesta, aportación modesta, la Universidad Veracruzana ha incorporado entre sus documentos un decálogo del estudiante de nuestra casa de estudios, que yo diría debiera ser el decálogo del universitario, no del estudiante universitario. Nuestro decálogo busca que los estudiantes no vean en el término casa de estudios una mera fórmula retórica, sino que se comprometan con la búsqueda de una formación amplia y universal, con espíritu crítico, pero con un auténtico compromiso con la sociedad, más allá del servicio que puedan prestar como profesionales, y con la construcción de una sociedad más justa y democrática. Pretende también que el estudiante se identifique y reconozca en el pluralismo y la multiculturalidad, y por lo tanto que su compromiso se extienda a la humanidad en su conjunto. Intenta que todos los universitarios hagamos del conjunto de nuestras actividades cotidianas un cuerpo y un ejemplo de principios éticos exigentes y rigurosos, que recuperemos el valor de la ética, la fraternidad y la solidaridad que ha ido perdiendo nuestra sociedad. Comillas, bueno, la acción del organismo, decía Gilles Boulet, presidente fundador de la Organización Universitaria Interamericana, al referirse a la propia organización, se apoya en una visión del verdadero papel de la universidad, que es de hecho un papel social. Existe en cada comunidad, en cada nación, en cada país, un motor indispensable para el mejoramiento social, y ese motor es la universidad. Es más, la universidad está al servicio de la población a la cual debe su existencia. Y gracias a su acción orientada hacia las instituciones de educación superior, la OUI contribuye a conducir a su gente hacia la libertad política, social y económica. Tenemos como pendiente la reflexión sobre el espíritu y los valores de la universidad en el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, y como parte de los programas a introducir dentro de nuestra organización. Lo que ha sido motivo de reflexión para los filósofos es hoy quehacer y obligación de los universitarios. Hay una verdadera urgencia de introducir más humanismo a la técnica y a la ciencia. Se vuelve indispensable preguntarnos: ¿a dónde quiero ir con los conocimientos y qué criterio utilizo para seleccionarlos? En lugar de decir, quiero el mayor número de conocimientos y la tecnología más moderna y sofisticada. Como se inscribe en el pórtico de Montpellier, science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. Ciencia sin conciencia es solo la ruina del alma. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Voy a pedir ahora a los ponentes que se pongan aquí para no hacer muchos movimientos. Ya, pues aquí le- Sí. Vamos a ver si repartimos las preguntas. También para Juan. Eso se lo voy a dejar a usted. A ver, estoy aprendiendo toda la actividad. Aquí varias, ¿no? Muy bien, como ya tenemos algunas preguntas, vamos a escuchar en primer lugar algunas preguntas que tenemos ya para la doctora Juana Sánchez. Entonces, a ella le dejo el micrófono. Bueno, la pregunta dice así: ¿cuáles serían los límites a poner a la tolerancia frente al relativismo vigente en el mundo universitario? Muy breve. El relativismo yo creo que no está solo en el mundo universitario, sino que nosotros como profesores lo vemos claramente en el mundo universitario, pero creo que en general. Bueno, yo creo que un límite es, ante el mal, tolerancia, como se dice a veces, cero. Y no avergonzarnos, y no decir, eso que está diciendo yo no estoy de acuerdo, o eso no es así. Por lo tanto, ante el mal, yo diría, no hay tolerancia. Hay que defender el bien. Y ante el bien en sí mismo, tampoco tolerancia, hay que estimularlo. La siguiente pregunta: ¿consideras que es sabio dividir los valores según lo que se tiene? Valores en la ciencia, valores en la educación. ¿Estos no son universales? Bueno, si yo entiendo bien la pregunta, los valores, diríamos, es una cualidad que estimamos en la ciencia, en la educación. Ante el profesor Lorenzo García Aretio ha puesto una cierta, completa, como él ha dicho, taxonomía. Hay valores religiosos, estéticos, morales, políticos, etcétera. O sea, esa división no significa que no puedan ser universales. O sea, la división es buena, es un análisis, nos hace incluso, yo creo, mejorar nuestro conocimiento de ello. El hacer una taxonomía e incluso una jerarquía, decir estos son mejores que esto otro, es bueno, y es así, como en tanto aspecto de la ciencia hay un análisis, una medición, etcétera. Por eso el hecho de dividirlo no va en contra de que sean universales. Luego la otra pregunta, ¿hay valores universales? Pues yo creo que sí, no soy relativista. Esta tarde comiendo decíamos, pues la vida es un valor universal. Decir la verdad y no engañar es un valor universal, aunque los seres humanos lo incumplamos. Bueno, muy bien. Ahora le dejamos al... Yo creo que tiene más preguntas el doctor. Lo vamos a dejar para el final, al doctor Lorenzo García Aretio. Ahora le vamos a... al doctor Raimundo Cea. Pues aquí hay unos muy difíciles. Este es muy difícil, ¿no? Dice, ¿cómo transmitir valores cuando no hay receptores con adhesión a estos valores? ¿Sí? O sea, esta es exactamente, yo creo, la enorme labor del educador, y debe de empezar obviamente con el ejemplo personal y el convencimiento de que la toma de los valores provoca en el ser humano un estado, como decía Glenn Gould, de éxtasis, de serenidad, de belleza y de armonía. Si estamos en una universidad que lo escribe, ¿no? La Universidad Católica de Loja, pues en última instancia el Evangelio es la buena nueva, ¿no? Es simplemente que eso es lo que le conviene al hombre. O sea, el hombre que no tiene estos valores no quiere decir que internamente no tenga avidez por estos valores.
Entonces yo sí creo que la universidad es la enorme transmisora de los valores y que debe de empezar obviamente con el ejemplo de los profesores. En nuestra Universidad Nacional, ante esa discusión que hubo mucho tiempo de si llamaba al director de tesis asesor o supervisor o este tipo de cosas, se tomó la palabra tutor, ¿sí? Y el tutor es aquel que guía, dirige, etcétera, pero eso comienza con el ejemplo. Yo creo que el ejemplo es la parte esencial de la transmisión de los valores. ¿Sí? Dice, si los valores tienen un profundo significado como tal, ¿qué los diferencia a los valores biológicos de lo social o de lo cultural? A lo mejor no lo entiendo bien, ¿no? Pero simplemente yo creo que todo ser humano tiene en sí mismo marcado desde su nacimiento aquellos valores que ama y que si no los tiene un día, cuando los obtenga, los amará y perseverará en ellos y los defenderá a capa y espada, ¿no? O sea, los valores trascienden a lo social o a lo cultural. Por eso nosotros, a diferencia de lo que alguien piensa, que los valores no existen, sino que dependen de cada sociedad en particular, pero eso no es cierto, ¿no? O sea, yo puedo viajar al Ecuador con la conciencia clara que en el Ecuador no se permite la violación masiva en las calles o el robo de los pasaportes, etcétera, ¿no? O sea, los valores están marcados profundamente en el ser humano y obviamente los valores sociales y valores también culturales, estos valores pues también hay que preservarlos y son particulares indudablemente, ¿no? Pero en este contexto yo creo que la respuesta es que los valores biológicos, que son esencialmente la preservación de la vida, pues es una responsabilidad de toda la sociedad, y los valores sociales y culturales sí tienen obviamente sus particularidades, pero todos ellos dentro del contexto genérico de los grandes valores del hombre, que se sustentan en el respeto a la vida propia y en el respeto a la vida de los demás y a la tolerancia de las diversas nimiedades del ser humano. Quizás queda contestada, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar ahora el micrófono a la doctora. Gracias. Pues la verdad es que a mí tampoco me la pusieron muy fácil y no tengo respuesta para esta pregunta, en donde se cuestiona cuál debería ser el valor fundamental y principal de una universidad. Me siento incapaz, en verdad, de decir, de momento pienso la honestidad con sus principios, con sus lineamientos generales, la congruencia. Podría decir el amor por la verdad. De hecho, hablaba por aquí Raimundo del lema de la Universidad Veracruzana, es por mi raza hablará el espíritu, entonces podríamos decir, es el espíritu, el principal valor de la institución. En el caso de la Universidad Veracruzana, nuestro lema es arte, ciencia, luz. Bueno, la luz es el espíritu también. Sinceramente, no me siento capaz de decir cuál es el valor de la universidad. A lo mejor alguno de ellos tiene una respuesta mejor. Yo qué culpa tengo. Yo quise de malo. Si se siguen portando mal conmigo, voy a preguntarles cuál es la capital de Zambia o cosas por el... Es enormemente difícil, ¿no? O sea, ¿cuáles son los más grandes valores? O sea, ¿cuál es lo más grande que la universidad debe de dar, ¿no? Yo creo que esto responde primero a la pregunta de ¿usted por qué vino a la universidad? ¿Sí? O sea, en la universidad la gente viene esencialmente ¿por qué viene a la universidad? Y la respuesta es muy pragmática, yo la veo así. Todos los que entran en una universidad quieren entrar a una universidad para tener una profesión y vivir de ella, ¿sí? Y hay quien lo niega, a veces lo niega, y dice que la esencia de la universidad es la cultura o no sé cuántas cosas, ¿no? O el cambio social, etcétera. Pero la esencia de la universidad es que esta niña que está aquí, su papá la mandó para que fuera una profesionista y viviera de su profesión. Entonces el gran valor de la universidad está en la formación de profesionistas con un sentido profundamente social, profundamente ético, ¿sí? Y de un profundo conocimiento de la realidad del entorno que les tocó vivir y con una avidez brutal de conocimientos hacia otras culturas, ¿sí? Y la capacidad que se tiene de reconocer esas culturas.
Si yo que estudié química, y hay un dato muy simpático, ¿no?, que dice que anualmente se publican en química más o menos unos 2 millones de artículos científicos solamente. Entonces, ¿qué significa saber química? Si alguien supiera el 1% de la química sería imposible. Y yo pregunto, ¿usted iría a un cirujano cardíaco que sabe el 1% de cirugía cardíaca? Pues no, ¿verdad? Yo no voy, ¿no? Entonces, ¿qué es saber química? Entonces, saber química es tener, los principios fundamentales. Eso es lo primero. O sea, ¿qué somos como seres humanos? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, tener la capacidad de reconocer, ¿sí?, el lenguaje de nuestra profesión, ¿sí? Y el lenguaje de nuestra profesión va a ser el lenguaje que demos al servicio social que hagamos en nuestra profesión. Y la tercera, la capacidad de aprender las nuevas cosas que surjan, ¿sí? Y quizás la más importante, ¿sí?, el conocimiento y capacidad que se tiene el profesionista, ¿sí?, de preguntar a otros profesionistas cuando no se sabe, ¿sí? Entonces esto se vincula a los grandes valores, que es la solidaridad, el respeto, la humildad en el reconocimiento de lo que no se sabe, la tolerancia hacia los ignorantes, ¿sí?, y el respeto profundo a nuestra profesión que tenemos. Entonces yo creo que el gran valor que tiene la universidad es responder a lo que los estudiantes quieren, ser unos profesionistas que se ganen la vida con honestidad, al servicio de la sociedad y con una apertura profunda al mundo contemporáneo y con una profunda conmiseración hacia aquellas personas que solicitan nuestros servicios. Y eso se ve claramente en dos profesiones, en la medicina, ¿sí?, y en la abogacía, ¿no?, que es donde la gente entrega sus casas, sus dineros, sus recursos, cuando el abogado lo saca de la cárcel o el médico le salva la vida, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Sí, pues a lo mejor quedó feo ahora lo de Zambia. Gracias. ¿Ves cómo Raimundo sabía la respuesta? Se la sabía. No, yo creo que en esa misma línea el valor principal de la universidad, la misión esta de la que se hablaba, formar hombres. Formar hombres y buscar la verdad. Y para buscar la verdad utilizar todos esos recursos a los que Raimundo se ha referido. Buscar la verdad y prescindir de los intereses, de las peleas internas, de las luchas intestinas que todos los que vivimos la universidad conocemos, y no se está buscando la verdad. Se está buscando mi verdad para imponerla al otro o al otro grupo. Yo creo que si realmente buscásemos la verdad y pensásemos que nuestra tarea es formar, más allá de lo de investigar, que evidentemente es una tarea fundamental, es formar personas, qué bien nos iría. Eso no me lo han preguntado, pero yo aquí una pregunta, pues también esta no es de primaria, esta es por lo menos de grado o de pregrado. ¿Cómo y bajo qué parámetro jerarquizar los valores? Mire, aquí lo único que se me ocurre es decir que habría que buscar consensos, o había que pensar en que en las universidades privadas que tienen un proyecto de formación, un proyecto educativo, un proyecto universitario, entiendo que para buscar esa jerarquía de valores, ellos antes se han puesto de acuerdo, basándose en los principios, por ejemplo, en esta universidad, cristianos, ¿no? Y en otras universidades, pues en otros principios del humanismo. Yo pienso que en las universidades sería bueno que la comunidad universitaria, donde esto no está jerarquizado, se pusiesen de acuerdo para ver qué es lo que pretendemos. Yo ahí he dicho antes 2 posibles valores, ahí les expuse otra serie amplia. Vamos a ponernos de acuerdo, nuestra universidad, qué quiere hacer con los profesionales que salgan como egresados de ella. ¿Cómo hacer y qué estrategia utilizar para que los aprendizajes y toda la actividad universitaria sean verdaderamente valiosos para todos sus integrantes? Pues, vamos, no lo sé, no lo sé y sí lo sé, es decir, ya lo de las estrategias sería complicado, ¿no? Pero para que toda la actividad universitaria sea verdaderamente valiosa, sería enfocar
todas esas estrategias de formación, las estrategias didácticas, pedagógicas, en línea a que cuando enseño química y cuando enseño matemáticas y cuando enseño leyes y cuando enseño medicina, tenga en el frontispicio, si yo estoy mirando hacia allá de este aula, cuál es mi pretensión. Que estos futuros médicos, que estos futuros abogados sean unos profesionales honrados, honestos de verdad, colaboradores, solidarios, con actitud de servicio, de entrega a la sociedad, más allá de que eso vaya a suponer un medio de vida, un medio de desarrollo, de su propia satisfacción, felicidad, de su familia, evidentemente. Esto es bueno, y entonces si se tiene eso en el frontispicio de la universidad y del aula, en la que yo me dedico, del aula, sea un aula física, un aula presencial como esta, o sea un aula virtual. Otra, ¿a qué se debe la falta de existencia de lugares de discusión sobre la vivencia de valores en la universidad? Pues habrá que preguntárselo a cada universidad, porque yo diría que esto quizás no se deba generalizar a todas. Sin embargo, como yo arrimo el ascua a mi sardina, pues digo, ¿qué sitio mejor para encontrar foros de debates y foros de discusión en universidades a distancia o en universidades presenciales que utilizan las herramientas colaborativas, las redes sociales, las comunidades de aprendizaje para debatir sobre esto? ¿A qué se debe la falta de existencia de lugares de discusión? Señores, montemos lugares de discusión, que para eso no tenemos que estar aquí reunidos. Que lo hacemos así, magnífico. Pero que no pongamos el pretexto de que en mi universidad a las 7 de la tarde de los martes no nos reúnen nunca o no viene nadie. Es posible que lo puedas hacer desde tu casa. Yo creo que en este sentido eso podría quedar resuelto así. Cuando se ingresa a la modalidad a distancia, partiendo de la modalidad presencial, cuesta resistencia al cambio, porque nuestra cultura es siempre esperar que un profesor explique y nosotros quedarnos solo en escuchar, sin investigar e ir más allá. ¿Cómo se pudiera hacer para incentivar y demostrar tanto a profesores como a estudiantes que este modelo es efectivo para su aprendizaje? Bueno, yo diría a los profesores que lean, que estudien, para saber cómo se hace esto. Y a la institución que forme a sus profesores, para que sepan cómo se puede motivar a los estudiantes y hacerles creer que en la modalidad a distancia se puede aprender. Hemos mostrado esta mañana que así que puede ser, y se pueden además promover valores. Me parece que es una responsabilidad de las instituciones, de esta universidad y de todas, la de preocuparse también por capacitar a su profesorado en esta línea, si es que tienen que actuar en entornos que no son en aquellos en los que ellos se formaron o en aquellos para los que ellos aprendieron, que era el entorno habitual presencial. Y ya la última. La última es esta. En la modalidad a distancia los estudiantes se preocupan por las materias prácticas, piensan que su aprendizaje no va a ser completo o significativo si no tienen un profesor que les explique paso a paso los procesos. ¿Qué metodología para enseñar a distancia se podría utilizar en el caso de estas materias? Miren ustedes, no, como ya es la hora, pues simplemente digo motivación, motivación, motivación. Motivación inicial, para interesar al estudiante en aquello que vamos a explicar, que le vamos a contar, que va a conseguir al final. Motivación de mantenimiento, porque si la hemos hecho inicial y hemos captado la atención, pero si no somos capaces de mantenerla en nuestro ámbito a través de unos buenos materiales, a través de unas buenas tutorías, a través de un buen sistema de evaluación, poco haremos. Y finalmente, pues motivación para que culminen aquellos objetivos que se han pretendido a través de las pruebas y de los ejercicios que se les propongan. Es lo que se me ocurre. Si alguno se ha quedado con dudas, que supongo que han sido todos, pues ahora a la salida, si quieren, seguimos a nivel personal. Gracias. Muchísimas gracias a todos, pero también decirles que un espacio precisamente y un foro en el cual se puedan discutir estos temas que puedan surgir es lo que se quiere hacer, comenzando ya con todas estas preguntas que han recibido, así que le estoy pidiendo las preguntas a usted, a no ser que se las quieran quedar, que entonces yo las anoto y yo les hago una copia. Bueno, si eso de hacer copia es un valor. Se ponen ahí en el blog y que Raimundo la responda. Bueno, nada más. Creo que ha sido...
Bien, terminamos esta sesión y me permito informarles que sobre este mismo tema de generar lugares de discusión para hablar sobre espíritu y valores, Campus de OUI ya ha organizado un foro en el que, aparte de estos expertos que nos acompañan hoy, podrán integrarse ustedes, así que les invitamos por favor a participar en nuestra página web de OUI. Muchísimas gracias por acompañarnos, damos por concluida esta última sesión del Congreso OUI Campus. Gracias, buenas noches. No se olviden que los esperamos a la clausura del Congreso OUI Campus, que se realizará a partir de las 8 de la noche en el Centro de Convenciones de la Universidad Técnica Particular de Loja.